dado a que hoy celebraremos juntos la Santa Cena, deseo poner el énfasis sobre el significado del vino. Ya habíamos visto en una enseñanza anterior lo que significa el pan, pero hoy voy a poner el énfasis sobre el vino. Yo creo que el Señor quiere regalarnos o darnos de su vino nuevo. Este fue el primer milagro que Él realizó. Él desea darnos a nosotros como iglesia su vino nuevo. Él convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, y esto fue, como dijimos, el primer milagro en una boda. Este fue su primer milagro en su vida ministerial. Y este primer milagro justamente tuvo lugar en una boda. Y en una boda seguramente hay una esposa o una novia. Si no, no sería una boda. Él convirtió el agua en vino para la esposa. Este fue el primer milagro. Y esta figura, si lo aplicamos espiritualmente, este milagro, vemos que Él desea darnos su vino nuevo a nosotros, los creyentes, los cuales formamos parte de su iglesia universal, la cual es su esposa, y Él desea que bebamos el vino nuevo, y eso significa crecer continuamente en el conocimiento de su bondad y su gracia. Y personalmente quiero explicar que hay muchos que creen que la parábola de las 10 vírgenes y el aceite de las lámparas piensan que se refiere a los creyentes, quienes necesitan el aceite, pero en realidad la parábola se refiere a las vírgenes que pertenecían al cortejo nupcial y no a la esposa. Así que la iglesia, la esposa de Cristo, no necesita aceite, sino solo el vino nuevo del conocimiento de Él mismo. Cuando vemos esa parábola de las 10 vírgenes, está hablando de las que buscan un esposo, de las que no tienen uno, o pertenecen al cortejo nupcial. Pero nosotros, como iglesia, somos la esposa de Cristo, estamos ya casados con Él. No necesitamos otro, no necesitamos aceite. Tenemos todo lo que necesitamos porque en Él tenemos todo. Por eso solo necesitamos su vino nuevo. El pasaje de Mateo 25, donde habla de las vírgenes prudentes que tenían suficiente aceite y de las insensatas que no tenían, no se refiere a la iglesia, sino ese pasaje se refiere a las personas que en la gran tribulación lograrán llegar a Jesús o no. Nosotros los creyentes somos la esposa, la cual será llevada con Él a las bodas del Cordero. Como creyentes, siendo la esposa de Cristo, estamos en Él y no nos falta nada. En Él estamos completos, nos dice la palabra, no nos falta aceite tampoco. Justamente desde la perspectiva de las obras de la ley, hemos pensado siempre que depende de nosotros si tenemos suficiente aceite o no. Siempre hemos pensado que tenemos que esforzarnos para lograr abastecernos del aceite suficiente. Y esto es erróneo. Tampoco depende de nosotros la venida del Señor. De ninguna manera la venida del Señor está condicionada a nuestro trabajo o comportamiento. Si fuera que depende de nosotros, pobres de nosotros, porque no podemos hacer nada en absoluto para acelerar o retrasar su regreso. Si su segunda venida dependiera de nosotros, entonces vaya a saber cuándo sería el momento justo, ¿verdad? Gracias a Dios que el regreso del Señor para venir a buscar a su iglesia no depende de nosotros, depende del Padre. La enseñanza legalista arraigada en nosotros por tanto tiempo nos ha hecho creer que nosotros somos los que determinamos el momento preciso para la segunda venida. Se nos ha inculcado que debemos esforzarnos
lo suficiente por santificarnos o hacer desaparecer toda mancha y arruga para estar listos para su venida. No se trata de lo que nosotros logremos o hagamos para tratar de ser más santos y limpios, sino que se trata de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él es el núcleo del mensaje de la gracia. Cuando nosotros ocupamos ese lugar, entonces Cristo no ocupa el primer lugar. Cristo tiene que ser el núcleo del mensaje de la gracia. En relación al tema que hoy nos ocupa, vamos a ver que a Jesús le dieron a beber vino 2 veces durante el tiempo de su crucifixión. Nosotros lo único que hacemos es tomar de su palabra y digamos que la palabra que representa el agua en la palabra, en la Biblia misma, la convertimos en vino, que es Jesús mismo, el conocimiento de Jesús. En relación al tema que hoy nos ocupa, vamos a ver que a Jesús le dieron a beber vino 2 veces durante el tiempo de su crucifixión. Esto sucedió en 2 diferentes oportunidades. Y él tuvo que beber dicho vino de una manera y una mezcla determinada, o mejor dicho, le ofrecieron a beber ese vino de una manera o mezcla determinada. Y al considerar esto veremos simbolismos de nuestra redención. El primer pasaje que vamos a considerar hoy es Juan capítulo 19, versículo 28. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, ¿qué dijo? Tengo sed. ¿Qué dijo? Tengo sed. Que Jesús sienta sed en esos momentos es algo normal, pero vamos a ver un significado espiritual también. ¿Por qué dice esto? Esto tiene un simbolismo. Por un lado, como dije, es algo normal que tenga sed en esta situación, pero también por otra parte tenemos que saber que Él es el Cordero del Holocausto ofrecido sobre el altar. Y al decir estas palabras nos está indicando que estaba siendo inmolado por nuestros pecados. De acuerdo al sistema levítico del Antiguo Pacto, había 5 rituales diferentes para remisión de los pecados y uno es precisamente el Cordero del Holocausto. Y por eso él dice, tengo sed. Cuando Jesús está sobre la cruz como Cordero inmolado, dice, tengo sed. En el versículo 29 leemos, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Cuando leemos esto no se refiere al vinagre que conocemos para condimentar nuestros alimentos, sino a un vinagre, o mejor dicho, a un vino rancio que los soldados romanos tenían a mano. No sé si alguna vez te ha tocado beber algún resto de vino que quedó en una botella mal cerrada, el cual se puso rancio, o quizás alguna botella que andaba por ahí y no estaba en condiciones. Estoy seguro que cuando lo probaste te diste cuenta que estaba rancio, no sabe nada bien. Este vino rancio y agrio es un vino deteriorado por el paso del tiempo. Este vino viejo aquí representa a la ley. ¿Sabes por qué? Leamos el resto del pasaje. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Sabes lo que esto significa? Nos indica que el pacto de la ley llegó a su fin y que el acceso al lugar santísimo está libre por medio del nuevo pacto.
por medio del nuevo pacto. Cuando Jesús dice esto, el velo del templo, el cual separaba el lugar santo del Santísimo, se rasgó de arriba abajo y el acceso quedó libre para nosotros. Por medio de la persona de Jesucristo está el camino abierto. El antiguo pacto fue abolido para nosotros los creyentes. Jesús no lo eliminó simplemente, sino que primero lo cumplió y luego lo abolió. Para nosotros significa, el libro de Hebreos nos habla que Jesús es el mediador del nuevo pacto, porque ese pacto fue abolido, el antiguo pacto fue abolido. Jesús en la cruz, al decir consumado es, quiere decir justamente esto, el viejo pacto se acabó. Él bebe este vino agrio o viejo para que nosotros podamos beber el vino nuevo. Él bebe este vino para que nosotros bebamos vino nuevo. Cuando Jesús va hacia la cruz, Jesús toma, como dije, 2 veces o bebe 2 veces, o le ofrecen, mejor dicho, 2 veces vino para beber. Antes que él vaya a la cruz, le ofrecen también vino, pero mezclado con mirra esta vez, pero esta vez no lo acepta. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 23. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 23. Y esta segunda vez Jesús no lo acepta. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo aceptó o no lo tomó, dice en otra traducción. Aquí está Jesús unos momentos antes de ser clavado en la cruz. Él ya ha cargado la cruz hasta ese lugar, ya se encuentra en el lugar llamado de la calavera, y los soldados, quienes se aprestan para clavarle los clavos, le ofrecen antes este vino mezclado con mirra para beber. Es interesante observar el significado de la mirra para poder comprender mejor la situación. Primero, vimos que le dieron vino agrio, que esto tiene que ver con el antiguo pacto. Le dieron este vino viejo y esto lo bebió, pero aquí le dan vino con mirra y la mirra tiene un significado especial. Charles Spurgeon, el conocido predicador del siglo XIX, tituló una de sus predicaciones Jesús, el manojo de mirra. Él era muy conocido, tiene libros escritos y él habla que Jesús es el manojo de mirra, refiriéndose al libro de Cantares, cuando los enamorados hablan de la mirra y comparan el amor que hay entre ellos con ese perfume. La alusión que hace al libro de Cantares, sin lugar a dudas, encierra un aspecto natural primero, pero también otro espiritual. Spurgeon se refiere a esto para hablar de la belleza de la cruz y de Jesús. Mejor dicho, la belleza de Jesús y su valiosa obra en la cruz. La mirra, o mejor dicho, el vino mezclado con mirra, es un simbolismo del nuevo pacto. Mientras que el vinagre o vino agrio es un simbolismo del antiguo pacto. Pero esta vez ahora Jesús no bebe. ¿Sabes por qué? Porque en Marcos capítulo 14, versículo 25, leemos la razón. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Este vino mezclado con mirra representa el nuevo pacto y es por eso que Jesús lo rechazó, porque en ese momento todavía no estaba culminada su obra.
Él debía cumplir primero con todas las demandas del antiguo pacto. Recién después de la resurrección iba a volver a beber el fruto de la vid. Los soldados le ofrecieron vino mezclado con mirra para beber porque querían adormecerlo, ya que ellos lo usaban como un anestésico. Y con esto hacían que al estar adormecido o embriagado, hacían que no sintiera tanto en crudo los dolores y los tormentos de la cruz. Ellos usaban, los soldados romanos, usaban esto como si fuera una droga o un anestésico. Y le daban esto a los que crucificaban para que al estar un poco embriagado o un poco adormecido no sintieran tanto los dolores. Era como si fuera una anestesia para que no se diera cuenta de lo que estaba pasando, para que estuviese como embriagado. Cuando le clavaban los clavos, él no hubiera sentido tanto el dolor. Y si Jesús hubiese bebido esto, no hubiese sentido los dolores tanto en su carne propia. Sin embargo, él no lo aceptó y sufrió todos los dolores y el tormento de la cruz en pleno estado consciente. Él pagó el precio completo para que hoy tú y yo podamos participar del pan de la Santa Cena, que representa su cuerpo molido por nuestros dolores y enfermedades, y obtengamos la sanidad. Jesús no aceptó ningún calmante como lo era en aquel tiempo el vino mezclado con mirra para aliviar sus sufrimientos, sino que pagó el precio total del sufrimiento para que nosotros tengamos la sanidad completa hoy. Él sufrió todo esto para que nosotros no lo tengamos que padecer. Esto está representado en el pan de la Santa Cena. La copa representa el nuevo pacto de su sangre y el perdón de los pecados. Jesús no aceptó ser embriagado con aquella mezcla para que hoy nosotros nos dejemos embriagar con el amor y la gracia de Dios. Él estaba en pleno estado consciente. Y por eso Jesús no se dejó embriagar. ¿Sabes por qué? Para que nosotros nos dejemos embriagar con el amor y la gracia de Dios. Si seguimos estudiando la palabra, encontramos algo sumamente interesante y curioso. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando los 120 que estaban en el aposento alto reciben el Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Ellos están allí y reciben el Espíritu Santo. Digamos que allí comienza la dispensación de la gracia o del nuevo pacto. Es el día de Pentecostés y allí comienza la dispensación de la gracia o el tiempo de la gracia o del nuevo pacto. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo fue derramado allí sobre estos 120, en otras palabras, cuando el Espíritu Santo fue derramado allí sobre estos 120, es como que Dios dice, ahora comienza la dispensación de la gracia. El tiempo en que Jesús estuvo sobre la tierra fue un tiempo de transición entre el antiguo y el nuevo pacto, pero el nuevo pacto propiamente dicho se manifiesta recién cuando el Espíritu Santo desciende sobre los que estaban allí reunidos el día de Pentecostés. La dispensación de la gracia es marcada por Pentecostés. La dispensación de la gracia es marcada por Pentecostés. Una de las primeras cosas que vemos al comienzo de la era de la gracia es la conversión de 3,000 personas. Bajo el antiguo pacto, cuando los israelitas festejan Shavuot, cuando los israelitas ahí festejan Shavuot, la fiesta judía que se celebraba aproximadamente 7 semanas o 50 días después de la Pascua, al pie del monte Sinaí mueren 3,000 personas.
Pero aquí sucede algo el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre estos 120 que estaban en el aposento alto. La gente, cuando ellos salen afuera a la calle, ¿qué piensa la gente? Que ellos están ebrios. Que están ebrios de vino dulce. Dicen, ¿qué pasa? Estos están todos ebrios. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 13 y 14. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, puesto que estos no están ebrios, porque no es la tercera hora del día. O sea, en sí estaban ebrios, pero no de la manera que ellos pensaban que lo estaban. Ellos no estaban ebrios por haber bebido vino, sino por el Espíritu Santo que había caído sobre ellos. Cuando ellos estaban allí, los 120, cuando el Espíritu Santo se posó sobre ellos, sobre sus cabezas como lenguas de fuego, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Todos hablaban en otras lenguas, los 120. Todos hablaban en otras lenguas, los 120. Y toda Jerusalén escuchó esto cuando ellos salieron afuera. Como ellos hablaban en otros idiomas, o digamos en los idiomas de la gente que estaba allí en Jerusalén, muchos pensaron que ellos estaban ebrios por haber bebido vino. Para los que miraban este espectáculo, decían, estos están todos ebrios. La dispensación de la gracia, o el nuevo pacto, comenzó con un grupo de gente ebria. Pero no de la manera que la gente creía que lo estaban, la gente de Jerusalén, sino por el Espíritu Santo. La dispensación de la gracia o el nuevo pacto se hizo manifiesto allí justamente con este nuevo vino. Jesús no tomó esto, no bebió esto, porque él tenía que pagar todo el precio. Cuando leemos este pasaje pensamos que es simplemente una linda historia de Pentecostés y no le damos demasiada importancia, pero es mucho más que eso, porque Dios te quiere mostrar algo con esto. Pablo, en el libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 18, se refiere a este episodio cuando dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pablo sabe muy bien lo que sucedió el día de Pentecostés y conoce también lo que es estar lleno del Espíritu, puesto que él hablaba en lenguas más que los demás. Es por eso que da esta indicación tan precisa a los creyentes. Cuando se está lleno del Espíritu Santo, aunque el aspecto externo parezca lo mismo de estar ebrio, hay una enorme diferencia en estar ebrio por haber bebido vino y estar ebrio en el Espíritu Santo. Y esto es lo que dice Pablo. Yo quiero llegar a un punto donde vamos a comprender el mensaje de la gracia. ¿Recuerdas lo que sucedió con Noé cuando plantó una viña? ¿Qué sucedió con Noé? ¿Qué sucedió con Noé? Él se emborrachó o se embriagó por beber demasiado del fruto de la vid. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 9, versículos 20 y 21. Él fue el primero que plantó una viña y no tenía experiencia con eso. Después comenzó Noé a labrar la tierra, dice la palabra, y plantó una viña. Después comenzó Noé a labrar la tierra, dice la palabra, y plantó una viña. Y bebió del vino. ¿Y qué sucedió? Se embriagó.
y él estaba descubierto en medio de su tienda. Es interesante que cuando se trata de alguien que está embriagado, por ejemplo, en este caso, en estos pasajes que hemos visto, se trata de creyentes. Primero los 120, Pablo habla de esto. Y también Noé era un creyente, pero no ebrios de vino, sino ebrio o embriagado con otra cosa, que es el Espíritu Santo. Todos conocemos la historia de Noé, quien construyó un arca, ¿verdad? La cual le salva a él y a su familia del diluvio universal. Él y su familia son salvados. Él, sus hijos y las esposas de sus hijos. Lo primero que hace cuando deja de llover y bajan las aguas, él y su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos salen y construyen un altar para ofrecer un sacrificio, un agradecimiento a Dios. Una cosa que debemos comprender y tener siempre en cuenta que las ofrendas, tanto las ofrendas como el diezmo, no pierden su vigencia en el pacto de la gracia. Hay algunos predicadores que sostienen que esto solo pertenecía al tiempo de la ley. Pero esto no es así, ya que el diezmo y las ofrendas las encontramos antes de que fuera dada la ley. Esto lo encontramos, por ejemplo, cuando leímos de Abraham, cuando leímos de Jacob, o ahora, como lo leemos en el caso de Noé. Él trajo una ofrenda a Dios. Esto lo vemos continuamente en la palabra antes de la ley. Lo que sabemos que el pacto abrahamítico es el antecesor al de la gracia y existió mucho antes de que le fuera dada la ley a Moisés. Pero ¿de dónde saben Jacob, por ejemplo, sobre dar el diezmo? Esto lo encontramos en la palabra, seguramente porque su padre Isaac le enseñó. ¿De dónde sabía Isaac de dar el diezmo? Seguramente lo aprendió de su padre Abraham. ¿De dónde saben esto de dar diezmo y ofrendas? Como hace tanto Jacob, por ejemplo, que dice que de todo lo que me das, te doy el diezmo, porque tú me has bendecido. ¿De dónde saben esto? Evidentemente esto pasó de generación en generación. El diezmo y las ofrendas no dejan de ser bajo el pacto de la gracia, por el contrario, son una expresión de agradecimiento por el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Volviendo a la historia de Noé, dijimos que cuando él sale del arca, él construye un altar y ofrece un sacrificio, y Dios hace un pacto con él, porque pone su arco en las nubes, y es un pacto como señal entre él y la raza humana. En realidad ese pacto que hace Dios lo hace consigo mismo. Y ese arco que pone en las nubes, ese arco o ese pacto, es un pacto que en realidad lo hace Dios consigo mismo, porque dice lo hace con su simiente, que se refiere a Cristo. Es lo mismo que el pacto abrahamítico. Dios lo sella consigo mismo y Abraham solo es el beneficiario. Y en este caso Noé también es el beneficiario nomás. Por eso es un antecesor del pacto de la gracia. Tenemos dos pactos y estos dos pactos, por ejemplo, antes tenemos el pacto hecho con Abraham, como tanto el hecho con Noé, son antecesores del pacto de la gracia. Estos dos pactos, los cuales eran pactos de pura gracia, son los que en el Antiguo Testamento indican
hacia el pacto de la gracia del Nuevo Testamento. Tanto Noé como Abraham no tuvieron participación en dicho pacto, sino que fueron solo los beneficiarios. La señal del pacto con Noé es el arco iris, y esto le muestra a la raza humana que Dios nunca más enviará un diluvio sobre la tierra para destruir al ser humano por causa del pecado. Esto significa que la ira de Dios fue aplacada toda la ira de Dios en el nuevo pacto a causa del pecado. La ira de Dios fue aplacada en cuanto a que todo fue puesto en la muerte de su Hijo en la cruz. Dios nunca más estará airado con el ser humano a causa del pecado, pues Cristo cargó todo sobre sí en la cruz. Y Noé tuvo el privilegio de gustar algo de este nuevo pacto cada vez que veía el arco iris en el cielo. Y este es un pacto de gracia. Así es que Noé, luego de salir del arca, planta una viña, y como es el primero que lo hace, no conoce los efectos que produce el beber demasiado del fruto de la vid y por lo tanto se emborracha o se embriaga. Él se embriaga, digamos, del propio producto, de su propia viña. La pregunta que nos podríamos hacer aquí sería, ¿por qué razones que cuando la palabra habla del nacimiento del pacto de la gracia, o sea, Pentecostés, lo hace en relación con la ebriedad? En otros pactos no vemos tan claro justamente esto que tiene que ver con la embriaguez. Algo que debemos ver en esto es que Dios desea que nos dejemos embriagar con su favor y con su gracia. Dios desea que nos dejemos sorprender y asombrar de tal manera con su favor inmerecido que nos sintamos como embriagados de Él. A veces escuchamos testimonios de cosas que pasan que solo hablan del favor inmerecido. Y esto nos muestra que esta persona que recibe ese favor inmerecido está como embriagado del favor de Dios. Y eso es lo que Dios desea, que nos dejemos sorprender y asombrar de tal manera con su favor inmerecido, que nos sintamos como embriagados. Noé y su historia de la viña es un simbolismo de nosotros los creyentes del nuevo pacto. Noé es como un simbolismo de los creyentes del nuevo pacto. Vemos a los 120, quienes se encontraban en el aposento también, que fueron tomados como si estuvieran ebrios. Dios desea darnos su gracia o gracia sobre gracia hasta que nos sintamos embriagados de su favor, embriagados de su favor. Aquí está la diferencia. La gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas simplemente porque Él así lo desea. No tiene nada que ver con nuestro esfuerzo personal. No tiene nada que ver con nuestro esfuerzo personal, sin nuestra oración. No tiene nada que ver con nuestro ayuno, o no tiene nada que ver con que hayamos confesado, hecho confesiones de fe. Cuando oímos y meditamos sobre el favor de Dios, tanto más se manifiesta en nuestra vida. En los próximos días deseo compartir con vosotros lo que el Señor ha puesto sobre mi corazón en cuanto al tema de la gracia y la visión para el tiempo venidero.
Por eso voy a compartir con vosotros algunas cosas que el Señor puso sobre mi corazón y vamos a ver por qué razón nos movemos en cuanto al tema de la gracia y a la visión para este tiempo que viene. Por eso, como dije, en los próximos días quiero compartir con vosotros lo que el Señor ha puesto sobre mi corazón sobre el tema de la gracia. Por lo general, cada experiencia espiritual que tiene el pastor o líder de una iglesia tiene influencia directa sobre su congregación. Y la mayoría de las veces, él viene a ser el precursor. O sea, él tiene experiencias espirituales que las tiene como precursor para su iglesia. ¿Recuerdas el Salmo 133, versículo 2, donde dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras? Muchas cosas que el Señor desea hacer en la iglesia, se las muestra primero al pastor y él es el precursor de lo que va a venir más adelante. O sea, él las experimenta primero y es el precursor de lo que viene más adelante. Habría infinidad de testimonios que podría compartir con vosotros sobre la forma en que el Señor ha estado mostrando su favor inmerecido, por ejemplo, con nuestra familia. Cada semana estamos experimentando su favor sobrenatural, lo cual nos llena de asombro, porque es hasta casi increíble. ¿Sabes que Dios está interesado hasta en los pequeños detalles de nuestra vida? Él está interesado hasta en los más pequeños detalles de nuestra vida. Por ejemplo, les voy a contar un testimonio personal. La semana pasada estuve predicando 2 días en una de las escuelas bíblicas de Alemania. Y el día viernes por la noche, luego de terminar las clases, fuimos a cenar con los otros pastores a un restaurante muy conocido que está en las cercanías. Y mientras íbamos de camino, quisimos ir a ese restaurante que nos decía este pastor, que es muy especial. Pero siempre, como es tan bueno, siempre está lleno. Así que mientras íbamos, el pastor anfitrión se acordó que no había podido hacer las reservaciones anticipadas. Y esto significa que no íbamos a encontrar mesa, ya que dicho local, como dije, está siempre a tope. Cuando llegamos, evidentemente, como dije, ya estaba claro, estaba completamente lleno. Y eso ya se notaba en los aparcamientos. No había ni un solo lugar libre. Y no sabíamos dónde aparcar. Y en ese momento, mientras pensábamos esto, una persona que sale y nos deja el lugar, así que este fue el primer milagro. Luego, cuando entramos al restaurante, también vimos que estaba completamente lleno y lógicamente no había mesas libres. Bueno, decidimos esperar que se desocupara alguna mesa cuando de repente nos damos cuenta que en un rinconcito medio retirado del resto de la gente había una mesa desocupada que había pasado desapercibida. Todo estaba lleno, pero ese lugar casi especial, muy bonito, solo para nosotros. Nadie se había dado cuenta que esa mesa estaba vacía, así que fuimos para allí. Y tuvimos, además de la mejor atención, toda la tranquilidad que deseábamos para conversar y compartir con los otros siervos sin que nadie nos interrumpa o moleste. Así que estábamos tan contentos y fuimos atendidos y pasamos un tiempo maravilloso con los pastores. Dios está interesado hasta en los más pequeños detalles de nuestra vida. Y este es solo uno de los muchos ejemplos que podría contar para
demostrarles que Dios se interesa hasta que los detalles que nosotros decimos aparentemente insignificantes que atañen a nuestra vida diaria. Suceden cosas a veces que no nos damos cuenta, pero son milagros. Y no nos damos cuenta que realmente son cosas sobrenaturales. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, antes de mi viaje a Singapur, quise conseguir zapatos de verano porque allí hace calor, pero aquí ya el tiempo de este tipo de zapatos ya se acabó porque estamos en pleno invierno, pero allí hace calor, así que yo necesitaba zapatos de verano. Y aquí estamos en invierno, así que eso es prácticamente imposible conseguir esta mercadería de verano en esta fecha en los negocios. Así que fuimos con mi esposa, fuimos a un negocio y le pedí zapatos de verano y me miraron como diciendo, esto no puede ser, pero voy a ver si encuentro. Y la vendedora fue, buscó y encontró un solo par que era mi número y encima estaban rebajados a mitad de precio. Así que si tú necesitas zapatos de verano fuera de la época, te invito a ir conmigo. A veces suceden cosas que ni nos damos cuenta lo sobrenaturales que estas son. Suceden ciertas cosas que son sobrenaturales. En realidad yo ni siquiera oré, y mucho menos ayuné, ni siquiera pensé en conseguir estas ofertas o cosas así. Pero el Señor sabía lo que yo necesitaba. Suceden cosas y vemos cómo el Señor nos da más de lo que podemos esperar o pedir, porque nos sentimos embriagados en su favor. Y nosotros nos sentimos, cuando sucede algo así, como embriagados de su favor, porque nos damos cuenta que nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Nosotros experimentamos esa gracia porque simplemente suceden. Y esto, como dije, comparando con el Salmo, lo que yo experimento será siendo extensivo a todos los hermanos de la congregación. Porque así como en el Salmo dice, desciende sobre la cabeza y desde la barba hasta el borde de las vestiduras. Vosotros sois el cuerpo y esto bajará hacia el cuerpo. Algo muy importante aquí que tenemos que ver, la gracia, no podemos hacer nada de nuestra parte para recibir el favor, ya que este es inmerecido. Tú no tienes nada que ver porque el favor de Dios es inmerecido. Lo único que puedes hacer es oír la palabra del Evangelio de la gracia continuamente, todo el tiempo, oír y oír la palabra del Evangelio de la gracia. Yo no soy diferente a vosotros, ni privilegiado por ser pastor. La única ventaja que puedo tener es que a causa de mi trabajo estoy ocupado todo el tiempo con la palabra. Esta es la ventaja, digamos, que puedo decir que tengo, porque no hay diferencia entre vosotros y yo, sino que yo oigo más de la palabra, estoy ocupado con la palabra, y esto ha sido también el contacto que estuve en Singapur con el pastor Joseph Prince. Ha sido un tiempo maravilloso compartir la palabra con él, un siervo de Dios que tiene tanta experiencia en el Evangelio de la gracia. Es justamente cuanto más oímos y más meditamos sobre la gracia de Dios, su favor inmerecido, tanto más la experimentamos en nuestro diario vivir, tanto más nos ponemos bajo ese favor inmerecido. Cuanto más oyes la palabra de Dios, no pienses que no va a haber resultados positivos en tu vida porque no haces otra cosa más que oír la palabra. Quizás la próxima vez voy a ampliar mucho más este punto. No pienses que no sucede nada solo porque oyes. Si bien la Biblia nos dice que debemos ser hacedores y no solo oidores olvidadizos, Dios no nos bendice por nuestros actos. La Biblia dice
que debemos ser hacedores y no solo oidores, eso es cierto. Pero ahora quiero que te olvides un momento de esto y que pienses que la gracia de Dios no se revela en tu vida o se manifiesta en tu vida por lo que tú haces. Si tú oyes y oyes y oyes el Evangelio de la gracia, automáticamente vas a actuar de esa forma. Y cuando tú lees y dices, bueno, ahora leí, voy a ayunar para que Dios me bendiga. No, eso no va a suceder. No pienses que solo porque oyes el Evangelio de la gracia no va a suceder nada, sino que cuando meditamos en el favor de Dios y en su infinita gracia, los hechos vienen como lógico resultado. Otro pasaje vamos a ver para culminar, y es Gálatas capítulo 3, versículo 5. Este pasaje es maravilloso. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Imagínate que tuvieras la oportunidad de estar una hora a solas con Jesús y le escucharas solamente hablar. ¿Qué sucedería contigo al final de ese tiempo, de un tiempo de estar a solas con Jesús? Si Él estuviera solo una hora continuamente hablándote, ¿cómo saldrías de esa conversación con Jesús? O mejor dicho, de escucharlo. Saldrías como embriagado, ¿verdad? Saldrías completamente reconfortado y fortalecido. No saldrías con decir, ese es como cualquier tiempo que paso en la oficina. No, sería un tiempo maravilloso donde tú sales reconfortado, fortalecido. O compararlo con el viñedo de Noé, saldrías embriagado. Si Jesús solamente te hablara durante una hora personalmente, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Entonces ahora, mientras yo estoy predicando sobre la gracia de Dios, es como que Él mismo nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros. Tendría que ser, si tú deseas orar por mí, esta tendría que ser tu oración, que yo hable solo lo que el Señor desea decir a su pueblo. Si tú deseas orar por mí, es esto. Podrías orar que cuanto más yo predique, yo hable sobre lo que Él desea decir a su pueblo. Lo mismo a través de otros líderes de la iglesia. Cuanto más el Señor habla por nosotros, y así sucede esto, cuanto más oyes la palabra de la gracia, más estarás bajo la manifestación de su favor inmerecido. Hay cosas espirituales que no se pueden expresar fácilmente con palabras, pero tú vas a notar los efectos positivos sobre tu vida, pues te sentirás embriagado de su gracia, embriagado de su gracia. Este es el vino nuevo. Este es el vino nuevo de su gracia. Amén.